A ver, jóvenes, buenas noches. En esta oportunidad vamos a grabar las estructuras condicionales en Python, que es muy importante porque nos ayudan a solucionar problemas recurrentes que nos presentan en la realidad. Por ejemplo, miren, el día de hoy vamos a abordar todo lo que tiene que ver con estructuras condicionales. Para ello, vamos a trabajar con Google Colab, una aplicación que te sirve más que todo para trabajar con programación, ¿no? Entonces, para ello vamos a trabajar con el Google Colab y aquí les estoy mostrando las instrucciones, mira, que debemos seguir. El primer paso cuando trabajamos en estructuras condicionales utilizamos el if. ¿Para qué nos sirve el if? El if nos ayuda a trabajar con condiciones. Por ejemplo, se puede presentar en el caso que yo, por ejemplo, puedo trabajar, puede ser dos condiciones, o como puede ser hombre o como también puede ser mujer, ¿no? Esas dos posibilidades. Pero también hay otro caso, miren, por ejemplo, las estructuras condicionales anidadas en Python. Por ejemplo, puede darse otras condicionales. Por ejemplo, en el estado civil puede ser soltero, casado o puede ser viudo. Y así sucesivamente, ¿no? Te das cuenta que te presentan varias condiciones. En cambio, a diferencia del otro que te presentan dos condiciones. Para ello vamos netamente a la parte práctica, vamos, ¿ya? Entonces, para ello, aquí les estoy mostrando un ejercicio práctico, ¿no? Por ejemplo, te dice acá, hacer un programa que calcule el promedio de tres notas. Si el promedio es mayor que 12, mostrar aprobado. De lo contrario, desaprobado. Entonces, miren, si ustedes pueden observar aquí, yo tengo una celda dentro del Google Colab. Como en el anterior video yo ya les había mostrado cómo registrarse, cómo loguearse, ahora vamos a ejecutarlo netamente, ¿no? Primer paso, ¿cuál es? Crear las variables de entrada. Para ello, si nosotros vamos a trabajar con tres notas, ¿cuáles van a ser mis variables de entrada? Le voy a denominar a mi variable nota uno. Si te das cuenta, yo lo que quiero hacer es ingresarlo por teclado. Entonces, para ello voy a utilizar el float. Luego viene la función input. ¿Para qué me sirve la función input? Para que yo poder ingresar, ¿no?, la nota por teclado, ¿no? Por ejemplo, ingresar la nota uno. Ahora, si ya trabajé con la nota uno, para la nota 2 y para la nota 3 es de la misma manera. Por ejemplo, yo coloco nota 2, que es el nombre de la variable, luego viene el float y luego viene la función input. Coloco ingresar la nota 2. De la misma manera para la nota 3 coloco float, luego la función input, ingresar la nota 3. Luego, una vez que ya declaré mis variables, ¿no? Las llamadas variables de entrada. Ahora lo que yo necesito es mi variable de salida. En este caso, si me está diciendo que voy a ingresar tres notas y me está diciendo si el promedio es mayor que 12, mostrará aprobado, de lo contrario desaprobado. Entonces, qué tengo que hacer? Calcular el promedio. Entonces, como si tenemos tres notas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear una variable que se llame promedio, donde el promedio, ¿cómo se calcula? Sumando las tres notas y lo dividimos entre tres. Si te dijeran cuatro notas, creas una cuarta variable que se va a llamar nota 4 y el promedio sería la suma de las cuatro notas entre 4. Ahora, luego viene netamente lo que es la condición. Miren, por ejemplo, acá, ¿qué voy a colocar en la condición? Voy a utilizar la función if. ¿El if para qué me ayuda? El if me ayuda para trabajar con condiciones. Entonces, luego del if, ¿qué viene? Mi variable, ¿no? ¿Cuál es mi variable de salida? El promedio. Pero ¿qué me está diciendo el ejercicio? Me está diciendo, si el promedio es mayor que 12, entonces yo qué es lo que voy a colocar. If promedio mayor que 12. Aquí se coloca la condición. Dentro de la condición, ¿cuáles son las posibilidades? Yo puedo colocar que sea mayor, que sea menor, que sea igual, que sea diferente, etcétera, ¿no? Luego vienen los dos puntitos que siempre se coloca cuando trabajas con el lenguaje Python. Y luego, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? El resultado, ¿sí o no? Si el promedio es mayor que 2, entonces yo lo que voy a imprimir. Por eso, para ello se utiliza la función print. La función print, ¿qué nos ayuda? A imprimir en este caso. Entonces yo coloco print, paréntesis, el promedio es, y luego coloco la coma. Esta coma me va a ayudar a colocar la variable que quiero que muestre. Y por último, ¿cuál va a ser el resultado? Si tú te das cuenta, si el promedio es mayor que 12, ¿qué resultado quiero que me arroje? Aprobado, ¿sí? Entonces le voy a colocar print entre paréntesis y entre comillas aprobado. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el promedio no es mayor que 12? Vamos a imaginar que sea 10, que sea 9, que sea 8. Entonces sería el caso contrario. En el caso contrario, tú le vas a colocar igual el promedio, quiero saber cuánto es, y en todo caso, el resultado que me va a salir es desaprobado. A ver, ¿cómo lo voy a ejecutar? Miren, en la parte de arriba, dentro de Google Colab, trabajamos con celdas. En la parte superior encontramos una tecla, como un botón es. Entonces, mira, si te das cuenta, comienza a cargar. Como yo no lo he tenido en ejecución, va a comenzar a conectarse con Google Colab, se conecta ahí con el servidor, entonces va a comenzar a cargar ahí.
Entonces, una vez que comienza a cargar, te vas a dar cuenta que ahí te va a arrojar. Mira, en la parte inferior te dice iniciando el backend de Google. Entonces, mira, está cargando, ¿ves? Una vez que está cargando, ahora vas a colocar ingresar la nota uno. Yo, por ejemplo, voy a colocar, vamos a imaginar que sea 15 que se haya sacado. Luego le doy enter. Luego te va a pedir la nota 2. Vamos a imaginar que se haya sacado 16. Luego viene la nota 3 que sea 18. Y luego le doy enter. Si te das cuenta, ¿cuánto es el promedio? El promedio es 16,33. Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Como el promedio es 16,33 va a ser aprobado o desaprobado, en este caso va a ser aprobado porque es mayor que 2. ¿Ya? Entonces, ese es el primer ejercicio que quería mostrarte. Ahora, mira, un ejercicio un poquito de más nivel es este, mira. Por ejemplo, me dice, una inmobiliaria vende terrenos de diferentes zonas de la ciudad, tal como se indica a continuación. Si tú te das cuenta, esta es una tablita. Dentro de esta tablita, ¿tú qué mueves? Tú que tienes dos columnas, donde en la primera columna tú vas a ver la zona. La zona puede ser A, B o C, pero el precio para la zona A de cuánto es de 60, ¿sí o no? Para la zona B es de 55 y para la zona C de 4. Luego, ¿qué nos está diciendo? Se pide ingresar la extensión de un terreno. La extensión de un terreno viene a ser el largo y el ancho. Como es rectangular, es el largo por el ancho, ¿no? La zona y calcular su precio de venta. De la misma manera lo vamos a realizar. Mira, primerito vamos a crear las variables de entrada. Si te das cuenta, me está diciendo se pide ingresar la extensión de un terreno. ¿Qué es lo que tengo que ingresar? Primero el largo, ¿sí o no? Entonces, para ello voy a crear una función que se llame largo, luego el float, luego viene la palabra input, ingresar el largo del terreno. Luego viene la segunda variable. Si me está diciendo el ancho, coloco ancho igual a float, input, ingresar el ancho del terreno. Y por último voy a colocar la zona, porque me está diciendo eso. Input, ingresar la zona del terreno. Pero mira, si tú te percatas aquí, ¿por qué arriba le coloco float y abajo le coloco solo input? Porque en la primera le estoy colocando float, ¿por qué? Porque te das cuenta que el largo de un terreno es un número, ¿sí o no? Entonces, como es un número, tengo que convertirlo. ¿Y cómo lo convierto? Utilizando el float. Pero en la zona no, pues si te das cuenta, en la zona del terreno, ¿qué viene a ser? Es una letra, te das cuenta, es una letra A, la letra B o la letra C. Entonces, como es una letra, ya no se coloca el float, ¿sí? El float se coloca adelante cuando son números nada más. Listo. Una vez que ya tienes esa parte, seguimos con la condición, mira. Ahora, mira, vamos a ver. Si la zona es A, ¿cuánto es el precio de 60? Entonces, para ello coloco mi condición. ¿Y cómo coloco mi condición? Con el if. Luego viene la zona. Como yo te decía, ¿no? Cuando trabajamos con condiciones se trabaja con mayor, menor, igual. Pero mira, en programación no se coloca un solo igual, se colocan dos iguales. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es comparando. Entonces voy a colocar si la zona es igual, entre comillas, a la letra A. Pero ¿qué pasaría cuando yo voy a digitar? No lo escribo en mayúsculas, lo escribo en minúsculas. Entonces voy a utilizar un operador lógico. ¿Cómo se llama el operador lógico? OR. También hay otro operador lógico, el AND, que viene a ser la I, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando con la O. OR, luego viene la zona, es igual, doble igual, entre comillas, la letra minúscula. ¿Qué nos dice? Que el precio, ¿cómo se va a calcular? Va a ser igual al largo por el ancho. ¿Y por cuánto sería? Cuando es en la zona A, ¿cuánto es el precio de 60? Entonces lo voy a multiplicar por 60. Y luego, para imprimir en pantalla, ¿cómo lo hago? Print, el precio del terreno es coma, precio. Luego, ahora, mira, si te das cuenta, luego viene la zona B, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajo? Ahora vas a utilizar, ya no vas a utilizar el else, vas a utilizar el elif. Por eso aquí la parte superior yo les enseñaba, mira, te das cuenta. Cuando yo tenga dos o más condiciones, yo voy a trabajar con el elif. El elif, entonces, viene. En este caso voy a utilizar el elif, ¿qué significa? Entonces, voy a trabajar acá, en este caso, ¿cuál sería la otra condición? La zona, ¿no? La zona va a ser igual a B por la zona es igual a B, tanto para mayúscula como para minúscula. ¿Y el precio cómo se va a calcular? Va a ser igual al largo por el ancho. En este caso, cuando es la zona B, ¿cuánto es el precio? 55, entonces lo multiplico por 55. Y por último, imprimo el resultado, el precio del terreno, coma precio. Pero ahora tú me vas a decir, ¿le puedo volver a colocar otro elif? Ya no, porque mira, si te das cuenta, en este caso ya colocaste la condición tanto para el A como para el B. Entonces, para el C, por defecto, ¿sí o no? Entonces, como es por defecto, le colocas el else, dos puntos, el precio. En este caso va a ser la C. Entonces, ¿cómo se calcula? El largo por el ancho, pero para la zona C va a ser por 4. Luego colocas print, el precio del terreno es coma y le colocas el precio. Y ahora, mira, vamos a ejecutar esta celda para que tú te des cuenta cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, yo lo ejecuto aquí. Vamos a imaginar que el largo del terreno sea 10. Luego le doy enter. El ancho del terreno que sea 20. Correcto. Y la zona, vamos a imaginar que sea la zona A, en mayúscula, mira. ¿Cuánto me va a arrojar? 12.000. Pero tú dices, ¿por qué 12.000? Porque estoy multiplicando 10, 20 y por 60. En este caso, porque es la zona A. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, la zona B?
Entonces vamos a probar. El mismo ejercicio. 10, el largo, luego le coloco 20 y luego vamos a imaginar que es la zona B. Y listo. ¿Cuánto sería? 11.000. Y así lo vamos a probar para la otra zona. Entonces, mira, eso era lo que quería indicarles el día de hoy. Aquí nosotros tenemos, mira, una práctica que les voy a compartir, tan solo suscribiéndose a mi canal. Entonces, mira, si ustedes se dan cuenta aquí, pueden apreciar, mira, estos ejercicios. Hemos empezado del más básico a un poco más complejo. Miren, y ustedes pueden acá, acá les voy a compartir el material donde pueden ver ejercicios de más nivel. Entonces, miren, eso es lo que quería abordar el día de hoy, las estructuras condicionales utilizando el lenguaje de Python. Muchas gracias por la atención. Listo.